Buenas tardes, vamos a hacer un nuevo video sobre el desarrollo de algunos artículos y capítulos del reglamento, capítulos y artículos del reglamento CIRSOC 201-2024, cuya base es el código ASI 318-2019, por eso que lo vamos a mencionar permanentemente. En esta oportunidad, continuando con el video anterior, vamos a tratar el tema de diseño del corte en dos direcciones, más conocido como punzonado. Entonces, en el capítulo 22 del mencionado proyecto de reglamento, el video anterior vimos el punto C, resistencia al corte en una dirección, con las novedades que presenta, que son interesantes, son varias. Ahora vamos a ver en este video el punto D, resistencia al corte en dos direcciones. En este capítulo se condensan las especificaciones sobre diseño bajo estados últimos. No solo en en el 23 también se trata el mismo tema, y en el capítulo 6, por ejemplo, se trata el tema de fenómenos de segundo orden o pandeo. El fenómeno de punzonado ya lo hemos tratado en su abordaje teórico en diversos videos, que ustedes los pueden encontrar en el canal. Es una falla netamente frágil, sin aviso previo, que se puede producir en fundaciones directas o bien en losas apoyadas sobre columnas sin vigas. Es un fenómeno por el tipo de falla frágil, es un fenómeno que hay que tomar recaudos con un grado de seguridad adecuado para evitarlos. Podemos mostrar muchísimas fotos de diferentes obras donde se ven este tipo de situaciones. Losas que se han caído por punzonado, donde la falla no tuvo ningún tipo de preaviso, sino el señor del vehículo que quedó suspendido de la columna seguramente lo hubiera retirado a tiempo. Entonces, esto demuestra la falta absoluta de preaviso y la gravedad de este tipo de colapsos, que muchas veces de un colapso local puede generarse un colapso generalizado. Entonces acá vemos otra falla en un estacionamiento. Normalmente queda un tronco de hormigón, un pedazo de hormigón superior con tronco de cono espacial, o sea que la superficie de falla es espacial, eso ya lo habíamos tratado. Muchas veces la caída de una losa por punzonado sobre las inferiores genera la potencial rotura en cadena o colapso progresivo, ¿sí? Que es factible evitarlo. ¿De qué forma es factible evitarlo? Colocando una armadura inferior en las columnas, en ambas direcciones, con una longitud de anclaje adecuada que se extienda a ambos lados, continua en la zona de la columna, de tal forma que si la losa falla por punzonado, quede suspendida con efecto membrana colgada de la columna sin caer sobre las inferiores. Consecuentemente habrá que demolerla, pero evita la falla progresiva, ¿sí? Comenzando ya con algunos criterios en principio del código ASI 318-2019, tenemos acá dos losas de espesor H y la falla potencial y las prescripciones de extensión de la armadura en la sección positiva, ¿sí? En la zona positiva superior, mínima, 5 veces D o 0,3 de la luz del vano. Como vemos, para losas de espesores importantes, la definición de 0,3 de LN puede no ser adecuada, ¿sí? Porque quedaría la armadura dentro del cono de falla sin una longitud adecuada de anclaje. Entonces, por eso se incorpora este concepto de 5 veces la altura útil de la losa. Esto básicamente es para losas gruesas. A su vez, ensayos desarrollados de conexiones interiores, con o sin refuerzo cortante, mostraron la influencia de la armadura de tracción en la losa, en la vecindad de la columna, que tienden a coser las fisuras que se producen inclinadas por punzonado.
¿sí? Entonces, a mayores cuantías, esa situación mejora. Con respecto al tema este, es tratado en el capítulo 22 del Código ASI 318-2019. En términos de tensiones, la tensión nominal que resiste la unión acortante en dos direcciones, si no hay armadura de corte, tiene que ser cuando menos igual a BC, y si existe la misma es igual a BC más B sub S, donde BS es el aporte de la armadura de punzonado en sus diversas facetas que se pueden presentar, como estribos de corte o conectores de cortante, por ejemplo, pernos. Tal cual hemos mencionado, en el video anterior, la evidencia experimental indica que en la medida que el elemento cobra mayor espesor, la resistencia BC no se incrementa proporcionalmente con el mismo. Por lo tanto, a partir de alturas útiles mayores que 250 milímetros, hay un efecto tamaño y una reducción proporcional del valor de BC. El factor de modificación de efecto tamaño, ya lo planteamos en el video anterior, es el mismo, lambda S, donde D está en milímetros. Para 25 centímetros o 250 milímetros es 1, para valores mayores de altura útil empieza a ser menor que 1. Las expresiones que presenta el mismo código son para losas sin armadura de cortante, son las 3, A, B y C, muy semejantes a las que presentaba el código anterior, pero aparece como novedad el factor lambda S que acabamos de mencionar, en la expresión B y en la expresión C. Factor efecto de tamaño. Si ahora nos metemos en nuestro reglamento o proyecto de reglamento, en el artículo justamente 22, trata este tema. En el capítulo 22, el artículo 22.6.5 trata este tema. Resistencia al corte en dos direcciones, aportada por el hormigón, en principio en elementos sin armadura de corte. Después veremos con armadura de corte. Entonces, para elementos en dos direcciones no pretensados, BC debe calcularse de acuerdo con la expresión A o B. Y BC se obtiene de la tabla 26.652. Las expresiones son totalmente semejantes a las que vimos en la tabla anterior del código ASI 318, versión 2019, donde aparece como novedad el factor lambda S. Para aquellos que conozcan el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318, 2005, 2008, 2011, el formato de las expresiones es conocido. Beta es lo que tiene en cuenta cuando son columnas no circulares o cuadradas, la relación de lados de la columna. Alfa, la posición relativa de la columna, ¿sí? Entre otras variables, y B0, la relación entre espesor de la losa y dimensiones de la columna. Así se define para columnas llamadas interiores alfa S40, para columnas de borde, donde uno de sus lados no existe, 30, y para columnas de esquina, 20. Para definir el valor de beta en el caso de columnas que no sean rectangulares, un posible criterio es el definido en la figura que estamos observando, con beta igual al cociente de A sub n sobre beta n. Como generalidades, menciona ya en nuestro reglamento, la resistencia nominal al corte para elementos en dos direcciones sin armadura de corte se calcula como Bn igual a Bc, y la resistencia nominal a corte para elementos en dos direcciones con armadura de corte se calcula como Bn igual a Bc más Bs. En términos de tensiones, el corte en dos direcciones tiene que ser tomado por una sección con altura útil D y un perímetro crítico B0 planteado en otro artículo. Respecto a la definición de B0 no hay cambios, ¿sí? O sea, con lo que ustedes ya conocen. Como altura efectiva, para calcular BC y BS para corte en dos direcciones, debe tomarse como el promedio de las alturas efectivas en las dos direcciones ortogonales.
Para elementos pretensados en dos direcciones no hay necesidad de tomar una altura útil D menor que 0,8 de la altura H. Entonces, la resistencia al corte en dos direcciones aportada por el hormigón en elementos que sí tengan armadura de corte, ya lo vimos en la teoría, que no son las mismas expresiones sumadas al valor de Bs. ¿Por qué? Porque cuando se produce la fisura potencial diagonal, empieza a trabajar efectivamente la armadura de corte y ya se ha perdido parte de la capacidad de tomar el corte por el hormigón. Por lo tanto, las expresiones que definen la resistencia al corte, cuando hay armadura de corte incorporada, son las que vamos a ver en la tabla siguiente. En esta tabla. Cuando hay estribos, el valor es 0,17 de lambda S por lambda raíz de F'C, que es el mismo de corte en una dirección. Y cuando hay pernos, conectores de corte, son las expresiones B, C o D. ¿Sí? Los coeficientes lambda S, lambda tiene que ver con la densidad del hormigón, lambda S el factor de efecto tamaño, beta, alfa S y B0 perímetro crítico y D altura útil, ya los conocemos. Se permite, en el artículo 22.662, adoptar lambda S igual a 1 si se cumple con que la cantidad de armadura de corte es superior a un determinado valor. En el caso de armadura de estribos, AB sobre S, esa es la separación, mayor que 0,17 raíz de F'C B0 dividido de Fi. Y en el caso de pernos con cabezas lisos, ¿sí? La expresión es la que vemos en B. Entonces, esta es la tabla que nos presenta las resistencias del hormigón cuando hay armadura de corte, con armadura de corte de estribos o pernos. Nos aclara el artículo 22.661 que en losas en dos direcciones con estribos, el máximo valor de BC se toma como 0,17 de lambda S por lambda por raíz de F'C, debido a que los estribos resisten todo el corte por encima del que se presenta con la fisura inclinada, el cual se presenta aproximadamente para la mitad de la capacidad de la losa sin armadura de corte. Con base a eso, 0,33 de lambda S por lambda raíz de F'C por 0,5 nos da el valor de 0,17. También indica que cuando colocamos pernos como armadura de corte, puede mejorarse el comportamiento, ¿sí? El efecto del tamaño en losas con alturas útiles mayores que 250 milímetros puede mitigarse, por eso se adopta lambda S igual a 1, se permite adoptar, si se coloca una cantidad mínima de armadura de corte, ¿sí? Que va a generar, al cruzar esa fisura potencial, va a dificultar el crecimiento de la misma. A su vez, en el artículo 22.663 nos indica que para elementos en dos direcciones con armadura de corte, la altura efectiva debe seleccionarse de manera tal que los valores de BU calculados en las secciones críticas no superen los de esta tabla. Es decir, si el valor de B último es mayor que Phi por 0,5 raíz de F'C en términos de tensiones, cuando hemos colocado como armadura de corte estribos, o bien hemos colocado pernos con cabeza para corte, el valor de B último no puede superar Phi por 0,66 de raíz de F'C. En tal caso, ¿qué tenemos que hacer? Redimensionar, ya sea colocar un incremento de espesor localizado, un ábaco, ¿sí? O bien incrementar la totalidad del espesor de la losa. En términos de incrementar la resistencia del hormigón es relativo, puede ser factible incrementarlo levemente, pero hay que ver si las condiciones en obra permiten mejorar sensiblemente esta situación, ¿sí? Por el incremento de la resistencia F'C. Y para cerrar el video y no hacerlo tan extenso, en el caso que colocamos armadura de corte con estribos de corte, en el artículo 22.6.7, nos indica que se permite emplearlo con estribos de una o varias ramas cuando la altura útil es por lo menos 150 milímetros
y cuando la altura útil es por lo menos 16 veces el diámetro de la armadura de los estribos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se cumpliese esto, la fisura potencial que cruza el estribo, a ambos lados el estribo por encima y por debajo tiene que estar anclado en el hormigón. No tendríamos espesor adecuado para generar ese anclaje, ¿sí? Fallaría por la zona del anclaje. Después me menciona la expresión de cálculo de la armadura del valor de BS que tomaría AB, que sería la suma de todas las ramas de armadura de corte colocada en la línea periférica de falla, y S es la separación entre líneas. ¿Sí? Y este es un esquema del planteo con estribos. En la línea verde sería la sección crítica, AD sobre 2 de la cara de la columna. En este caso tendríamos 2, 4, 6, 8 ramas de estribos. La tabla 8763 nos define la ubicación del primer estribo y los límites de separación. Normal a la cara de la columna, la distancia máxima es D sobre 2, ¿sí? Y la separación entre estribos es D sobre 2. Con esto presentamos el tema en forma resumida. Menciono también que aberturas cercanas al perímetro crítico lo afectan y hay que considerar la reducción del mismo. Por supuesto, si ustedes quieren abordar en forma más profunda el tema desde el punto de vista teórico, están los videos en el canal para hacerlo. Bueno, gracias.